El tema de hoy es la Guerra de la Independencia en parte 2. Hoy vamos a hablar de los ejércitos auxiliares, de las republiquetas, de las corrientes libertarias del norte y del sur. Vamos a hablar un poco de Simón Bolívar, de la declaración de la independencia de nuestro país y de la invasión brasileña a Chiquitos. ¿Sí? Bueno, todo ese tema tenemos que desarrollarlo el día de hoy. Empecemos con los ejércitos auxiliares. ¿Qué eran los ejércitos auxiliares? Resulta que en 1809, ¿sí?, se habían dado las primeras revueltas en el Alto Perú, llámese en Chuquisaca y La Paz. Estas revueltas habían tenido su efecto en todo lo que es Sudamérica y mandaron emisarios a diferentes partes. Y llegaron pues los emisarios al Virreinato de La Plata o a las provincias de La Plata, que en ese entonces la Real Audiencia de Charcas estaba perteneciendo a el Virreinato de La Plata, ¿no? Llegan los emisarios y con la noticia de que la sublevación o la guerra de la independencia había empezado. Era el momento de conquistar nuestra independencia, ¿no? Ahí se arma un congreso, el llamado Congreso de Tucumán, donde deciden en ese congreso declarar independiente a todo lo que son las provincias de La Plata. Y también debería anexionar las tierras de el Alto Perú. En ese entonces se llamaba así nuestro país, el Alto Perú. Y para lo cual van a enviar 4 ejércitos auxiliares. Esos 4 ejércitos auxiliares van a venir en diferentes momentos y en diferentes años. 1810 va a empezar la incursión de estos ejércitos auxiliares a la cabeza de Juan Castelli, un patriota que se había rebelado en contra de las fuerzas realistas. Va a llegar al Alto Perú queriendo anexionar esas tierras, pero va a tener poco éxito. Va a ser vencido en la batalla de Huaqui, ¿no? En la batalla de Huaqui va a ser vencido Juan José Castelli y no va a tener éxito. Años después va a llegar el segundo ejército auxiliar. Ese segundo ejército auxiliar va a llegar a la cabeza de Manuel Belgrano, del general Manuel Belgrano. Al igual que Juan José Castelli no va a tener mucho éxito, pues estos señores llegaron al Alto Perú y no siempre la actuación que tenían ellos era buena, sino muchos de ellos cometían abusos, cometían torpezas y cometían ciertas irregularidades que a la población del Alto Perú no le gustaban. Y este señor va a ser vencido en la batalla de Vilcapugio y Ayohuma. Se llama así esa batalla, va a ser vencido y posteriormente se va a retirar nuevamente a las provincias de La Plata o a la Argentina. Posteriormente llega el tercer ejército auxiliar a la cabeza de José Rondeau, ¿sí? José Rondeau va a llegar a las tierras del Alto Perú, va a cometer, al igual que sus 2 antecesores, va a cometer muchos abusos e incluso va a intentar de alguna manera volar en pedazos la Casa de la Moneda, Potosí, ¿no? Pero a Dios gracias no va a tener éxito y va a ser expulsado. Y además se le va a vencer en la batalla de la Venta y Media y de Viloma. Se llama así, Venta y Media y Viloma. Va a ser vencido este señor José Rondeau. Posteriormente, el último ejército auxiliar queriendo anexionar quiere decir incluir estas tierras a la Argentina, va a llegar el último ejército auxiliar, comandado por Gregorio Arauz, ¿sí?, de la Madrid. Este señor también no va a tener éxito y va a ser vencido en la batalla de Sopachuy. En esa batalla este señor va a ser vencido y se va a retirar a sus tierras.
En conclusión, los ejércitos auxiliares no tuvieron el éxito que deseaban. Querían anexionar estas tierras del Alto Perú a dominio de las provincias de La Plata. No van a lograr, ¿sí? En medio de toda esa batalla, en el Alto Perú, se estaba desarrollando las republiquetas, ¿no? Hablaremos un poco de las republiquetas. ¿Qué eran las republiquetas? Las republiquetas eran levantamientos rurales. Esos levantamientos rurales estaban a cargo de guerrilleros, ¿no? Estos guerrilleros van a tener el apoyo de mucha gente, a veces en carácter desordenado. Mucha de esa gente va a utilizar solamente macanas. ¿Eso qué quiere decir? Palos, machetes, garrotes, flechas, algunas ondas resorteras, como quieran llamarlo, y van a tener muy poco armamento de fuego. Incluso así dan lucha a los ejércitos realistas, a las fuerzas del rey. Se dice ejército realista a las fuerzas del rey. Pero como dato solamente decirte que las fuerzas del rey o el ejército del rey estaba conformada en su mayor parte por mestizos, indígenas y negros, y una pequeña porción de europeos. Me dirás, ¿cómo es eso? Pues pasaba eso, ¿no? Las fuerzas del rey estaban conformadas solamente en la parte superior del organigrama, si quieres, ¿sí? En la parte superior estaban los españoles y el resto del batallón eran indígenas, negros, criollos y mestizos que luchaban a favor de las fuerzas del rey. Algo que sucedió. Y lo propio ocurría en las fuerzas patriotas, ¿no? Aquí en Sudamérica a esas revueltas se llamó republiquetas. En Norteamérica, por ejemplo, si hacemos una comparación, se llamó milicias. Milicias en el norte y republiquetas en el sur. Estas republiquetas fueron incursiones, ¿no? de guerrilleros. Entre los más destacados tenemos en Sorata y La Arecaja, por ejemplo, al padre San Ildefonso de las Muñecas, ¿no? Este padre va a ser un patriota que se va a rebelar en contra de las fuerzas realistas. Los más renombrados realistas de la época son Goyeneche, está también otros generales como Pezuela, por ejemplo, ¿sí? Entre los más renombrados, y hay uno más, ¿no? Que van a ser estos quienes van a comandar los ejércitos realistas. Después tenemos en otra zona, más al sur de nuestro territorio, en lo que hoy es Camargo y Cotagaita, por ejemplo, en el actual departamento de Potosí, se va a sublevar Vicente Camargo con toda la población rural del lugar. Van a dar lucha. Muchas veces van a tener éxito y en la mayor parte de los casos no, porque no van a tener los medios necesarios como para dar frente a un ejército que tenía pues todo el armamento. También vamos a nombrar en Río Grande y Pilcomayo, además de La Laguna, a Juana Azurduy de Padilla, que le acompañaba a su esposo don Manuel Asensio Padilla, ¿no? Ambos lucharon para conquistar la independencia de este país. Otra republiqueta, la de Misque y Valle Grande, ¿sí? Que estaba a cargo de Juan Álvarez de Arenales, otro patriota que va a luchar en pos de nuestra independencia. Tenemos también a Ayopaya y Sicacica, otro lugar que está en Cochabamba, ¿sí? Estaba comandada por José Miguel Lanza. Y finalmente podemos nombrar al sur de nuestro país en San Lorenzo,
que va a estar al mando de Moto Méndez, de Eustaquio Moto Méndez, ¿no? Todas estos revolucionarios van a dar su vida, estos y muchos más, otros que se va a saber poco o nada y van a morir en el anonimato. Anonimato quiere decir no conocer, no saber, NN, y vaya a saber quiénes. La historia no cuenta, pero de que existieron muchos patriotas, sí existieron, ¿sí? Ahora vamos a ver en ese trance, tanto de los ejércitos auxiliares como de las republiquetas, nacían pues ejércitos libertarios, se hacían llamar estos, del norte y del sur, aparecieron, ¿sí? Si nos referimos al del sur, por ejemplo, vamos a nombrar a José de San Martín, un general argentino él, y con la ayuda de Bernardo O'Higgins van a venir liberando todo lo que es Argentina, Chile y Perú, ¿sí? Uruguay y Paraguay son consecuencia de la independencia de estos otros países, ¿no? No va a haber participación alguna en una batalla que liberen estas naciones, que posteriormente se van a crear, ¿no? José de San Martín y Bernardo O'Higgins van a venir desde el sur hasta Perú. Y del norte, liberando Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, llegaban los ejércitos libertadores del norte, comandados por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, que iban viniendo librando. Por ejemplo, en la batalla de Pichincha se va a liberar a Ecuador, ¿sí? En la batalla de Ayacucho, por ejemplo, se va a liberar definitivamente lo que es la República del Perú, ¿no? Y con la batalla de Junín se va a librar lo que es el Alto Perú, ¿no? Estas dos batallas, tanto la de Junín y Ayacucho y Junín, van a ser como el punto final para la dominación española. Aunque hay una última batalla, la batalla de Carlos Medinaceli, ¿sí? Tumusla, la batalla de Tumusla, comandada por Carlos Medinaceli, un patriota, donde va a vencer a José de Cantarac, el último virrey de el Perú. Va a ser vencido y finalmente todo lo que es el Alto Perú se va a ver libre. Ya las fuerzas que van a encontrar tanto Simón Bolívar y Antonio José de Sucre van a estar debilitados y van a entrar a esta parte de América liberando lo que hoy es Bolivia, pero en ese entonces se llamaba el Alto Perú, ¿sí? O también conocido como la Real Audiencia de Charcas. ¿Quién fue Bolívar? Simón Bolívar, fue un criollo que pertenecía a una clase social aristócrata. Aristócrata quiere decir una persona que tiene bastante poder económico, ¿ya? Y que tuvo la posibilidad de viajar a Europa a culminar sus estudios. Fue a España, fue a Francia y llegó hasta Roma, ¿no? En Francia tuvo la oportunidad de ser testigo ocular de la Revolución Francesa. Ahí cruzó algunas palabras con Napoleón Bonaparte. Obviamente, ni Napoleón ni Simón Bolívar habían tenido el protagonismo que años después iban a tener. Nadie se lo imaginaba. Y él llega hasta Roma, al Monte Sacro, Roma, y ahí jura, al lado de su maestro y mentor, don Simón Rodríguez, jura luchar por la independencia de su país, de América. Y cuando llega a América va a encontrar ya una convulsión social que ya estaba con el camino hacia la independencia. Y él se suma a esa guerra independentista.
Ahí conoce a Antonio José de Sucre, otro criollo que se va a sumar. Este señor va a ganarse el título de mariscal. ¿Por qué el título de mariscal? Porque Antonio José de Sucre no va a perder una sola batalla. Va a ser él quien va a salir triunfador en todas las batallas que va a participar. Sale invicto y por lo tanto se va a ganar ese denominativo de mariscal. No cualquiera puede ganar ese título de mariscal, ¿sí? Una vez liberado todo el Alto Perú, se va a llamar a una asamblea deliberante. Esta asamblea deliberante va a juntar a representantes de 5 provincias. 48 eran ellos, 48 diputados. ¿De qué departamentos o de qué provincias de ese entonces? La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. Oruro tenía que participar, pero Oruro no se hace presente porque estaba molesto. Estaban molestos porque en principio tenía que llevarse la asamblea deliberante en Oruro, pero la mayoría de los diputados decidieron hacerlo en Sucre, porque muchos eran patricios de esa ciudad. Se dice patricios a ciudadanos notables, ¿no? Que pertenecían a Chuquisaca y La Paz, Potosí, también, que se juntaron ahí, ¿ya? Entonces Oruro no se hace presente, es por eso que en nuestra primera bandera van a llevar cinco estrellas, ¿no? Si te das cuenta, Potosí, La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba. Tarija va a llegar un año tarde, es por eso y todo el denominativo de atrasados o tardones, ¿no? Los tarijeños van a llegar un año después, ¿no? Muy tarde, pero llegan. Con calma, pero llegan, ¿no? Estos 48 diputados van a tener 3 posturas, 3, ¿sí? Unos apoyaban la idea de pertenecer a la Argentina, los cuales no recibe un solo voto, no hay, aunque habían rumores por ahí que debería tratarse. Bueno, levanten la mano quienes están de acuerdo a que el Alto Perú pertenezca a la Argentina. Tal vez los ejércitos auxiliares anteriormente nombrados tuvieron la culpa. Entonces dijeron, no, Argentina no. Muy bien, entonces dijeron, segunda postura, nosotros por historia y por tradición y por todo, pertenecemos al Perú. Por lo tanto, debemos ser parte del Bajo Perú. Se decía Bajo Perú y a nosotros Alto Perú. Nosotros porque estábamos en las montañas, Alto Perú, y ellos porque estaban en la costa, eran el Bajo Perú. Solamente 2 votaron a favor de eso, de que pertenecer a... La última propuesta de nosotros era que Bolivia no pertenezca, en ese caso al Alto Perú, no pertenezca ni a la Argentina ni al Perú, sino sea una patria libre, independiente y soberana. Y a eso apoyan, pues la mayoría apoya y dicen sí, debemos ser un país nuevo, un país donde podamos tener que ser libres, independientes y soberanos, ¿no? A eso ellos, los diputados de ese entonces, para que Simón Bolívar no se sienta mal, porque el sueño de él era formar una gran Colombia conformada por países como por ejemplo Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, quería juntar todas esas naciones y conformar la gran Colombia, pero para que no se ponga mal, dicen, este país se va a llamar Bolívar en homenaje al Libertador y su capital va a llevar el nombre de Sucre en homenaje a su general. Y de esa manera es que de alguna manera conforman a los libertadores, especialmente a Simón Bolívar, para formar una nueva república, ¿no? En ese trance
los brasileros, ¿sí?, invaden Chiquitos. Al invadir Chiquitos, recibe la noticia el general Antonio José de Sucre y manda un ultimátum a los brasileros y dice: si no abandonan inmediatamente el territorio nacional, no solamente vamos a recuperar las tierras, sino les vamos a invadir. Y en ese entonces, como el ejército libertador era temido, era un ejército respetado, los brasileros no tienen otra que irse, replegarse y dejar libre todo lo que es Beni, gran parte de Pampa, que posteriormente con acuerdos limítrofes se va a ir desarrollando todo lo que es las fronteras, ¿sí? Todo lo que es la...